Ya van horas desde que comenzó esta jornada histórica de votación del plebiscito en nuestro país para mirar en profundidad todas las implicancias que puede tener. Estamos junto a Claudia Jaisz, jefa de Ciencias Políticas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este día tan importante. No, muchas gracias por la invitación, Bárbara. Bueno, hemos estado siguiendo de cerca todo lo que ha ocurrido en las primeras horas, aparentemente con alta normalidad. ¿Cómo lo has visto? Sí, yo lo he visto bastante tranquilo. Yo fui a votar temprano. Había ya bastante gente esperando afuera, porque bueno, ahora la fila se hace afuera del local y no adentro. Pues antes las filas eran adentro y a veces también nos tocaba esperar media hora o qué sé yo, pero esperábamos en la mesa. Ahora la espera es fuera del local y a mí me dio la impresión que estaba muy bien organizado. Yo voté en Providencia. Me dio la impresión que estaba muy bien organizado, que se cumplieron todas las medidas sanitarias y creo que en general ha sido bastante ordenado y bastante tranquilo lo que va de la jornada. Quienes todavía no han ido a votar pueden hacerlo tranquilamente, porque por lo menos los protocolos ya están todos cubiertos y da una sensación de bastante seguridad. Ahora, ¿qué podríamos esperar? ¿Cuáles son las expectativas de la jornada en general, más allá de lo que haya pasado durante la mañana? No, yo creo que vamos a tener una jornada tranquila, espero. Y lo que sí yo estoy esperanzada de que vaya mucha gente a votar que no ha ido a votar en elecciones anteriores. Por lo que se ha visto ahora, por ejemplo, en comunas como La Pintana, está votando más gente de la que vota normalmente. La Pintana es uno de los sectores con votación más baja, sobre todo entre los jóvenes, y se han visto jóvenes de sectores medios bajos, digamos, votando más de lo usual. En la elección pasada presidencial vimos que en La Pintana, por ejemplo, el segmento joven votó un 20%, mientras que en Vitacura ese mismo segmento votó en un 70%. Y quizá esas diferencias, digamos, de votación se modifiquen y eso podría dar un resultado no tan predecible o un resultado más abrumador, yo creo, para la prueba. ¿Cuáles van a ser las cifras? Porque obviamente estamos todos pendientes del apruebo o rechazo, también de qué tipo de convención eventualmente, pero ¿cuáles son las otras cifras que vamos a tener que mirar, así como la participación, por ejemplo? ¿Cuál es el desglose que vamos a estar saboreando esta noche? Yo creo que lo más importante es la participación. Digamos, obviamente lo más importante es la relación entre la prueba y el rechazo y la aprobación y la relación entre convención constitucional y convención mixta. Las encuestas todas dan sobre un 70% al apruebo, de manera que no sería sorprendente que triunfe el apruebo por una diferencia más o menos de ese tipo, de 70-30. Las convenciones están más estrechas. Las encuestas anteriores al plebiscito han dado distintas cifras, pero en general no es tanta la diferencia como se ven entre la prueba y el rechazo. Pero de todas formas, yo también creo que lo más probable es que triunfe la Convención Constitucional, que es la que tiene más votos según las encuestas. Pero sí yo creo que la cantidad de gente que vaya a votar es muy importante, tanto para la legitimidad del proceso como para dar una señal de que en realidad existe una cierta confianza en la capacidad institucional de canalizar la demanda social. O sea que las personas que han estado marchando también han ido a votar, porque una característica que hemos visto en los últimos 10 años de intensas movilizaciones sociales es que la gente que marcha no vota. El movimiento estudiantil, el movimiento No Más AFP, ha habido mucho movimiento social que no se ha sentido identificado con las candidaturas políticas en elecciones municipales o presidenciales o parlamentarias y que han dado como resultado votaciones muy bajas, que han estado todas bajo el 50% del padrón electoral en las últimas décadas realmente y en los últimos años. La votación presidencial del 2017 fue sorprendentemente alta y llegó solamente al 49%, donde se movilizó en la segunda vuelta presidencial especialmente el voto a favor del presidente Piñera. Entonces yo creo que realmente lo que genera incertidumbre es más bien la cantidad de gente que vaya a votar y creo que eso es importante de alguna manera también para de alguna manera desestimar este argumento que se ha dado, especialmente desde la derecha, de que el proceso constituyente no responde a lo que está detrás del estallido. No sabemos lo que está detrás del estallido, porque el estallido no es una elección, es gente saliendo a pedir dignidad a la calle. ¿En qué se traduce esa dignidad? ¿Qué significa eso? Es lo que el sistema político está tratando de decodificar. Y una opción es que el proceso constituyente realmente responda al estallido y otra opción es que no responda al estallido. Si la gente no va a votar de manera notoria, digamos, podría significar que las mismas personas que marchan efectivamente no creen que el proceso constituyente sea una forma de canalizar esa demanda. Y eso, claro que sería preocupante para el proceso que viene. Independiente de la cantidad de gente que vote, el proceso va a ser válido igual, legítimo igual.
pero Sí. por supuesto, como dicen, no va a ser lo mismo. Ahora, ¿cuál es una cifra que permitiría razonablemente tratar esto como un éxito y qué cifras serían preocupantes? Yo creo que sobre un 50% sería un éxito. Es decir, yo creo que si la mitad del padrón electoral, más de 7 millones de personas, concurre a votar, eso es más de lo que ha votado en todas las últimas elecciones, cuando decíamos que una votación alta fue el 49%. Ahora, claro, si la cifra en vez de ser el 50 es 55 o 60, sería, yo creo, espectacular. Sería un gran triunfo en el fondo, de la vinculación entre el estallido y la demanda por una nueva constitución. Ahora, eso también de alguna manera el escenario actual nos podría llevar a una, no sé, quizá una conclusión errada, considerando que pese a lo importante que es, pese a que incluso mucha gente considerara que es muy relevante, el hecho de tener una pandemia y un temor de contagio, y por el otro lado resultados que por lo menos en las encuestas eran bastante contundentes, podría desincentivar a la gente, pese a lo importante que considere que es el proceso, a no votar. Sí, yo creo que no hay duda que la pandemia va a afectar la votación. Yo creo que este mismo proceso sin pandemia hubiera sido más masivo. Así que yo creo que hay que considerar también en la evaluación que se haga de la participación electoral el factor pandemia como un factor que sin duda reduce la participación. Y el hecho Eh, de pensar que da lo mismo que uno vote porque el resultado ya está listo, ¿también podría generar un desincentivo? También había un cierto triunfalismo, yo creo, es verdad, y también yo creo que es probable que haya un voto del rechazo oculto, como ocurrió en la elección de Donald Trump. La elección de Donald Trump era una elección que seguramente a muchos republicanos les daba vergüenza decir que votaban por Trump. Y yo creo que en Chile pasa algo parecido. Hay gente que le da vergüenza decir en las encuestas que vota por el rechazo porque el rechazo se asocia a la dictadura, es como ser antidemocrático, es como apoyar a Pinochet, pero quizá hay personas que les da vergüenza aparecer apoyando a Pinochet o a la dictadura y sin embargo tienen miedo del cambio o asocian el cambio a la violencia, el cambio constitucional a la violencia. Entonces es posible que haya un cierto voto oculto del rechazo que yo creo que ha hecho un poco preocupante el triunfalismo que hemos visto en las últimas semanas. Ha habido encuestas absurdas, yo vi algunas encuestas que decían 90% apruebo, o sea, yo creo que eso no tiene ningún asidero en la realidad y uno se pregunta hasta qué punto hay como, no sé, o está mal hecha o realmente hay alguna voluntad de dar por ganado el apruebo de antemano. O hay Pero gente obviamente que, yo creo que hay una cierta incertidumbre en cuál va a ser la diferencia. claro, hay gente que definitivamente no dice cuál va a ser su verdadera opción, o de frentón quizá engaña. Ahora, también una discusión, una vez que pase, tengamos resultados, ha sido respecto a quiénes van a celebrar. También se ha generado un debate desde el oficialismo, diciendo, oye, si es que ganan, incluso Pablo Longuera lo decía, si se gana por un margen muy alto es porque parte importante de la derecha también votó por esta alternativa, por lo que legítimamente a su juicio tendrían derecho a salir a celebrar igual que los de la oposición. Yo creo que no hay duda que parte de la derecha ha apoyado el cambio constitucional y parte de la derecha ha estado protestando en las calles también. O sea, las cifras de 1,5 millones de personas manifestándose en las calles, yo creo que es bastante probable que entre los manifestantes haya gente que votó por Sebastián Piñera y que después ha considerado que el rumbo que han tomado las cosas no ha sido el rumbo que ellos hubieran querido. Entonces, es cierto que hay un sector de la derecha que está por el cambio constitucional, pero yo creo que es un sector minoritario, bastante minoritario. O sea, yo creo que en la UDI no creo que haya nadie que esté por el apruebo. Eh, Pablo eh, Longuera, Joaquín sí, Lavín, pero con convicción. O sea, yo creo que hay líderes que están tratando de subirse al carro de lo popular, pero yo no tengo duda que Pablo Longuera es una persona, Pablo Longuera decía que hablaba con Jaime Guzmán, es una persona que ha defendido el legado de la dictadura, el propio Joaquín Lavín, que dice que hay que cambiar el modelo y que hay que hacer reformas, cuando él escribió un libro defendiendo el modelo neoliberal, ha sido muy cercano a la ruleta, o sea, yo creo que es poco convincente pensar que estas personas ahora se declaren socialdemócratas. A mí por lo menos no me convence mucho, no creo que la gente pueda cambiar honestamente de esa manera. Yo creo que lo que ellos están viendo es cómo discursivamente expresar algo que sintonice más con la ciudadanía eh, y jugar a la ambigüedad, que es lo que ha hecho gran parte de la derecha, que toda la gente que no ha querido decir si va a votar por el apruebo o por el rechazo, pero yo creo que ideológicamente estamos hablando de personas en la UDI y en esos sectores que ideológicamente creen que esta constitución ha sido buena para Chile, es una buena forma de organizar la política, etcétera. Ahora, yo sí creo que hay algunas pocas personas, no sé, quizá un 20%, sobre todo en Renovación Nacional, que son personas con convicciones de derecha, pero una derecha democrática, que lamentablemente yo creo que es minoritaria y que entiende que estas reglas del juego son reglas
no permiten la expresión democrática en las preferencias. Entonces, bueno, ese sector sí genuinamente podría tener quizá derecho a celebrar, a lo mejor María Desbordes podría estar en ese sector. Yo creo que la Longueira política no pueden decir que han defendido toda su vida, que han dicho que esta constitución es antidemocrática y que han defendido el cambio constitucional. O sea, realmente habría que ser, no, no, está totalmente desapegado de lo que ha sido su historia política hasta el día de hoy. Ahora, también han señalado que independiente que les gustaría o no que hubiera una nueva constitución, también estratégicamente si el proceso va, es bueno subirse y participar activamente. En el caso mismo Pablo Longueira decía, bueno, tratemos de elegir la mayor cantidad de constituyentes para que nosotros no lo miremos desde el lado, en el fondo. Claro, lo que está haciendo ahora la derecha es minimizar el daño. En algún momento deben haber evaluado cuánto podían resistir, digamos, esta presión social. Y yo creo que, como sugirió Carla Rubilar, se pensó en un quiebre de la institucionalidad y seguramente ahí el cálculo fue que los costos de un quiebre institucional para frenar el cambio social que va a venir con la nueva constitución era demasiado alto, porque eso habría significado algo así como un autogolpe y como un enfrentamiento con miles de muertos, digamos. Esa opción afortunadamente no se tomó, y entonces lo que está haciendo ahora la derecha es tratar de minimizar el daño, eligiendo la mayor cantidad de miembros a la convención, donde tiene posibilidades, porque en Chile hay bastante gente de derecha, digamos, y además con algunas mañas, digamos, y triquiñuelas que de nuevo son enclaves del sistema anterior, que es que para poder haber aprobado los pactos electorales a la convención entre los independientes y los partidos políticos se necesitaba el voto de la derecha. O sea, la derecha ha tenido mucho que decir en las reglas electorales de la nueva convención y eso, por cierto, tergiversa un poco la representatividad democrática en la convención. No hay duda que al impedir los pactos se va a fragmentar más el voto de la centroizquierda y eso va a sobrerepresentar a la derecha. Pero bueno, es lo que hay y yo creo que es bastante bueno y a pesar de los problemas que tiene, digamos, la representación de la convención, de todas formas va a ser una convención mucho más abierta de cualquier otro órgano representativo que hayamos tenido, sobre todo si gana la convención constitucional que va a ser con paridad de género y si se aprueban, como yo espero, los escaños reservados para pueblos indígenas. Bueno, para muchos la reina de las batallas no va a ser hoy, sino más bien cuando se elija eventualmente una convención. Y las principales dudas están en si la oposición van a poder ponerse de acuerdo, porque se sabe que en la medida que vayan unidos tienen más posibilidades, lo mismo que el oficialismo. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, yo diría que sí, no. Yo creo que ya el triunfo del apruebo es ya una victoria en sí mismo. Yo creo que ninguna constitución va a ser tan mala como esta constitución, incluso si están representadas de manera distinta, si la convención no es plenamente representativa de la ciudadanía, jamás va a tener el poder de imponer, como impuso por la fuerza la constitución del 80, normas al futuro de Chile. Y en ese sentido creo que independiente de lo buena o mala que salga la nueva constitución, ya el hecho de no tener la constitución del 80 es algo para celebrar y es algo que va a mejorar la calidad de la política en Chile de una manera radical. O sea, solo no tener la constitución del 80 yo creo que ya es suficiente para estar contento. Ahora, ¿en qué pie queda el gobierno y el presidente Piñera esta mañana cuando votó, volvió a repetir que todos queremos, la gran mayoría de los chilenos queremos cambios en la Constitución? ¿Qué va a pasar esta noche cuando tengamos los resultados, sean cuales sean? No, yo creo que esto golpea a la derecha, yo creo que es una mala noticia para la derecha, el presidente de nuevo ha jugado a la ambigüedad en todo este tema y no ha querido decir por quién va a votar, etcétera, para no herir también sensibilidades dentro de su sector, pero es evidente que el presidente no ha buscado el cambio constitucional. El presidente Piñera, después del proceso constituyente de Bachelet, que la derecha rechazó con mucha fuerza durante todo el proceso de Bachelet, criticándolo todo, criticando incluso que se gastara plata en organizar los encuentros locales o en organizar la sistematización de la información de los encuentros locales. El presidente Piñera, en ese momento en que en la agenda pública estaba alto el tema constitucional, dijo en su programa de gobierno que él iba a proponer 60 reformas constitucionales y se lo olvidó rápidamente. Una vez que llegó al poder, no propuso reformas constitucionales, abandonó por completo la agenda constitucional y se olvidó del tema y como que ya pasó el gobierno de Bachelet y quedó enterrado el tema constitucional. Entonces yo creo que decir ahora que como que él siempre ha querido cambiar la constitución también es poco creíble. Claro, están tratando de minimizar los daños, pero yo creo que esto va a ser más bien costo para la derecha que ganancia por alguna parte. Bueno, también mencionan que, a diferencia de la oposición, más allá de si se unen o no en las listas para competir, sí hay muchas diferencias ideológicas, a diferencia de lo que Sí. podría pasar en el oficialismo. Una vez superada esta primera etapa, lo más probable es que en la visión de lo que les gustaría, su postura está más cerca de las que están en la oposición. ¿Cómo se lleva eso también?
Bueno, eso es cierto que va a ser complejo porque efectivamente una fuerza opositora que va desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista tiene visiones muy distintas en su interior. Tiene liberales, tiene personas con visiones más comunitaristas. Eh, yo creo que lo interesante de este proceso es que la regla de los 2/3 hace que ningún sector pueda imponer una norma que no genere consenso amplio y eso va a forzar una constitución más bien mínima. La derecha va a seguir teniendo poder de veto sobre el sistema político y va a poder vetar aquello que no le guste, pero la izquierda también va a tener el mismo poder de veto que la derecha. Entonces va a haber mucha más igualdad de condiciones en el fondo para vetar las propuestas de los demás y va a haber que buscar los consensos mínimos que son los que van a tener que quedar plasmados en la Constitución y yo creo que eso no es una mala noticia. Yo creo que no sería bueno que quede plasmado en la Constitución algo que representa justo a la mitad, por ejemplo, porque la Constitución justamente rigidiza normas hacia el futuro, hace que algo sea muy difícil de modificar, y si eso que es muy difícil de modificar deja agraviado o descontento a la mitad de la gente, de la ciudadanía, es mejor que no esté en la Constitución. Así que en ese sentido, sí. Finalmente, pasando esta jornada, ¿esperas que logre descomprimir la tensión, la polarización, todo lo que hemos vivido en el último tiempo y por supuesto también la violencia? Bueno, yo creo que con lo que decíamos al principio, cuánta gente vaya a votar es importante para saber cuánta gente siente que esto realmente es un camino, una salida al descontento social. Pero por supuesto, ni la violencia ni la movilización se van a acabar de un día para el otro. Hemos visto otros procesos constituyentes en el mundo que han surgido en contextos de confrontación social, que en general el proceso constituyente reduce mucho la intensidad de la movilización social, pero yo creo que es esperable que sigamos teniendo algún nivel de movilización, por lo menos hasta que esté lista la nueva constitución. Lo que sí yo creo que es notorio que después del acuerdo del 15 de noviembre bajó la intensidad de las protestas. Hay un artículo que salió en CIPER, escrito por Diego Pardo y otro autor, no recuerdo en este momento el nombre, que hace el análisis comparado del nivel de movilización social antes y después del acuerdo y también a nivel comparado con otros procesos constituyentes, que yo creo que es algo muy interesante, porque yo creo que tenemos que entender que el proceso constituyente es una parte de todo lo que está detrás de la movilización, pero no hay una relación uno a uno entre la protesta en la calle y el cambio constitucional, y por lo tanto es esperable que sigamos con un cierto nivel de movilización superior a lo que teníamos antes del 18 de octubre, pero yo creo que muy inferior a lo que hemos tenido, a lo que tuvimos antes del 15 de noviembre. Muchísimas gracias, Claudia, por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra en esta jornada histórica, votación del plebiscito. No, muchas gracias a ti. Que sea una buena tarde. Los dejamos invitados a que sigan informándose junto a nosotros todos los detalles de lo que ocurre hoy aquí en emol.com.